Hola amantes del suspenso. Bienvenidos una vez más a su canal. Esta vez les relataré una historia de suspenso y pánico intenso sobre una mujer sicaria, no sin antes recordarles que si les gustan los relatos y el contenido del canal los invito a que me apoyen y se suscriban, me regalen un like, compartan el canal con sus amigos y familia. Comenten y activen la campanita para que reciban notificaciones de nuevos relatos. Y si tienen una historia para compartir envíenla al correo que dejaré en el primer comentario. Los invito a ponerse cómodos para escuchar el siguiente relato aquí en Apanicados. Mi nombre es Valeria, y la vida que elegí me ha llevado a un mundo donde las sombras son mi único refugio. Mi hogar, una pequeña y oscura habitación en un edificio en ruinas de la Ciudad de México, es un reflejo de mis decisiones. Cada día, me despierto con el sonido de sirenas lejanas y el murmullo de la vida que continúa sin mí. El pasado me persigue, pero he aprendido a vivir con ello, a ignorar la culpa que a veces amenaza con aplastarme. Era una noche fría, y la lluvia caía sin piedad sobre el asfalto. En una de esas noches, mi teléfono sonó, rompiendo el silencio que me envolvía. Era una llamada que no podía ignorar. Valeria, dijo una voz profunda y grave. Era el contacto que me daba mis órdenes. Tienes un nuevo objetivo y es urgente. Mis manos temblaron al escuchar la dirección. Era un lugar que conocía muy bien, el viejo café donde solía encontrarme con Andrés. La última vez que nos vimos, había decidido dejarlo por su seguridad. Sabía que mi vida era un peligro constante, una sombra que amenazaba con devorarlo. No podía permitir que eso sucediera. ¿Quién es?, pregunté, intentando mantener mi voz firme. Es un hombre que debe ser eliminado. Se llama Andrés, me respondió. La sangre se me heló en las venas. Mi corazón latió con fuerza y por un momento, el tiempo se detuvo. No podía ser. Andrés, el amor de mi vida, el hombre que había dejado atrás por su propio bien. La disyuntiva se apoderó de mí. ¿Era posible que el destino me estuviera jugando una cruel broma? Entendido, respondí, aunque sabía que mi mundo estaba a punto de desmoronarse. La mañana siguiente, mientras la ciudad despertaba, me dirigí al café. Mis pasos resonaban en el pavimento, cada uno pesando más que el anterior. El lugar estaba igual que siempre, con sus mesas de madera desgastadas y el aroma del café recién hecho impregnando el aire. Pero a diferencia de antes, mi corazón estaba lleno de dudas. Cuando entré, mis ojos se encontraron con él. Andrés estaba sentado en una esquina, leyendo un libro, como si el tiempo no hubiera pasado. Su cabello oscuro y rizado, su manera de sonreír, todo en él me hizo recordar por qué había tomado la decisión más difícil de mi vida. La última vez que lo vi, me prometió que siempre estaría a mi lado. Pero las promesas a veces son solo palabras vacías. Me acerqué, y cuando nuestros ojos se encontraron, una mezcla de alegría y dolor me invadió. Valeria, dijo sonriendo. No te he visto en tanto tiempo. Lo sé, respondí, con mi voz temblando. He estado ocupada. ¿Con tu nueva vida? ¿Eres feliz?, preguntó, su mirada era profunda y sincera. Soy lo que debo ser, contesté evasivamente. No podía dejar que supiera la verdad. No podía permitir que se acercara a mi mundo oscuro. Mientras hablábamos, nuestras risas resonaban en el aire, y por un momento, el pasado se desvaneció. Pero la realidad regresó con fuerza. Tenía un trabajo que hacer, y el reloj seguía corriendo. No podía dejar que el amor me nublara el juicio. La vida de Andrés estaba en juego, y era mi decisión. Esa noche, después de hablar con Andrés, volví a mi habitación, sintiéndome más perdida que nunca. La mente me atormentaba con recuerdos de nuestro amor, de las noches en que soñábamos con un futuro juntos, lejos de la violencia y el peligro. Pero al mismo tiempo, sabía que había elegido un camino oscuro, uno del que no podía escapar. Me senté en la cama, la luz tenue iluminaba mi rostro.
Saqué el arma que había utilizado en mis trabajos anteriores y al mirarla, la culpa me invadió. ¿Cómo puedo hacer esto?, murmuré para mí misma, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre mis dedos. Sabía que tenía que tomar una decisión y cada segundo que pasaba me acercaba más a lo inevitable. Al día siguiente, decidí volver al café. Tenía que hablar con Andrés, tenía que saber más sobre su vida, más sobre lo que había estado haciendo en mi ausencia. Cuando llegué, él estaba ahí como siempre y cuando me vio, su rostro se iluminó. Valeria, qué sorpresa, dijo con una sonrisa. ¿Te gustaría unirte a mí? Sí, respondí, sintiendo que el corazón me latía con fuerza. No podía dejar que mi decisión lo afectara. Tenía que ser fuerte. Mientras hablábamos, le pregunté sobre su vida, su trabajo, sus sueños. Pero había algo en su mirada que me decía que había más de lo que estaba dispuesto a compartir. A veces, las decisiones que tomamos son más complicadas de lo que parecen, dijo mirando por la ventana. Lo sé, respondí sintiendo que cada palabra me pesaba. A veces, uno se aleja por el bien de los demás. Esa noche, mientras la ciudad se sumía en la oscuridad, mi mente estaba llena de tormentos. Sabía que tenía que tomar una decisión. El amor que sentía por Andrés me estaba llevando a la locura, y la culpa de lo que tenía que hacer me consumía. La noche del encuentro se acercaba, y la presión aumentaba. No podía soportar la idea de perder a Andrés, pero también sabía que mi vida en este mundo oscuro era un ciclo sin fin. Esa noche, decidí hacer algo que nunca pensé que haría, confesarle a Andrés quién era realmente. Al llegar al café, mi corazón latía con fuerza. Él me esperaba, y al verme sonrió. Valeria, siempre es bueno verte, dijo mientras mi estómago se revolvía. Andrés, hay algo que necesito decirte, comencé pero las palabras se atascaban en mi garganta. He estado viviendo una vida diferente. No soy quien piensas que soy. ¿Qué quieres decir?, preguntó y su expresión cambió rápidamente de alegría a preocupación. Soy una sicaria. Trabajo para personas peligrosas, confesé sintiendo el peso de mi verdad. Sus ojos se abrieron con incredulidad y un silencio tenso llenó el espacio entre nosotros. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, dijo con su voz llena de confusión. Porque sabía que te pondría en peligro, respondí, sintiendo lágrimas en mis ojos. Siempre quise protegerte. Y ahora me dices esto, cuando estás a punto de matarme, dijo con su voz llena de dolor y rabia. No puedo hacerlo. No puedo, grité, y sentí mi corazón desgarrándose. No quiero que esto termine así. Los días que siguieron fueron un caos. Andrés se alejaba de mí, y cada intento de acercarme solo lo alejaba más. Sabía que tenía que actuar, que debía tomar una decisión antes de que fuera demasiado tarde. La fecha límite se acercaba, y las sombras de mi pasado me acechaban. Una noche, mientras caminaba por las calles solitarias, decidí enfrentar a mi contacto. No puedo hacer el trabajo, le dije, con mi voz temblando de rabia y miedo. No puedo matar a Andrés. Eso no es una opción, Valeria respondió, su tono sonaba amenazante. Tienes que cumplir con tu parte del trato. ¿Qué pasará si no lo hago?, pregunté, desafiándole. Ya lo sabes, dijo, las consecuencias son graves. Regresé a casa, sintiéndome atrapada. El amor de mi vida estaba en peligro, y yo era la única que podía salvarlo. Esa noche, decidí que haría lo imposible por protegerlo. No podía permitir que el pasado dominara mi futuro. Finalmente, llegó el día. Me dirigí al café, donde Andrés me estaba esperando. ¿Por qué no me has llamado?, preguntó y su voz estaba llena de preocupación. Porque no puedo protegerte, respondí sintiendo que las lágrimas caían por mi rostro. Pero haré lo que sea necesario. ¿Qué estás diciendo?, preguntó asustado. Voy a sacarte de aquí y vamos a empezar de nuevo, lejos de todo esto, le dije sintiendo que era mi última oportunidad. No puedo perderte otra vez. Andrés me miró,
y por un momento vi la esperanza en sus ojos. Si esto es lo que realmente quieres, entonces estoy contigo, respondió tomando mi mano. Juntos, decidimos enfrentar lo que vendría, dejando atrás las sombras del pasado. Sabía que el camino sería difícil, pero al menos, tenía a Andrés a mi lado. La vida nos había llevado por caminos oscuros, pero juntos, tal vez pudiéramos encontrar la luz. La decisión estaba tomada. Andrés y yo nos encontramos en una encrucijada que definía nuestro futuro. Mientras caminábamos por las calles de la ciudad, el pulso de la vida parecía más fuerte que nunca, pero también más amenazante. Tenía que hacer un plan, y rápido. Valeria, ¿realmente crees que podremos escapar de esto?, preguntó Andrés, con su voz temblando con una mezcla de esperanza y miedo. Si lo hacemos bien, sí. Necesitamos un lugar donde podamos escondernos, donde nadie pueda encontrarnos, respondí, mi mente estaba trabajando a 1000 por hora. Conozco a alguien que puede ayudarnos, un contacto del pasado. Pero es arriesgado. ¿Es alguien de tu trabajo?, preguntó. Sí, pero puede que sea nuestra única oportunidad, admití, sintiendo el peso de la verdad sobre mí. Él tiene un lugar fuera de la ciudad, es un refugio. Si logramos llegar allí, podremos planear nuestro próximo movimiento. Andrés asintió, entonces, hagámoslo. No puedo quedarme aquí, sabiendo que mi vida está en peligro. La adrenalina me recorría el cuerpo mientras nos dirigíamos hacia el barrio donde vivía mi antiguo contacto, un hombre llamado Javier, que había sido una vez un aliado en mis días más oscuros. Sabía que no era fácil confiar en él, pero en este momento no tenía otra opción. El camino hacia la casa de Javier estaba lleno de desvíos y callejones oscuros. La ciudad parecía cobrar vida a nuestro alrededor y cada sombra se sentía como un espectador en nuestra historia. Finalmente, llegamos a una pequeña casa en las afueras, rodeada de un jardín descuidado. Llamé a la puerta, y Javier abrió después de unos momentos, y su rostro mostraba sorpresa al vernos. Valeria, no esperaba verte, dijo, con su mirada escaneando a Andrés con desconfianza. ¿Qué necesitas? Necesitamos tu ayuda, respondí, sintiendo la presión en mi pecho. Estamos en peligro, y necesito que nos ayudes a salir de la ciudad. Javier frunció el ceño, cruzando los brazos. No puedo arriesgarme a involucrarme en tus problemas, sabes cómo funcionan las cosas en este mundo. Por favor, Javier. No tengo a nadie más a quien recurrir. Si no me ayudas, Andrés va a morir. Mi voz se quebró, y no pude continuar. Al ver mi angustia, Javier finalmente cedió. Está bien, pero será peligroso. Necesitaré un plan y un coche. No podemos dejar rastro. Gracias, Javier. Haremos lo que sea necesario, respondí, sintiendo un alivio momentáneo. Mientras discutíamos los detalles, Andrés se mantuvo en un segundo plano, observando. Sabía que la desconfianza era natural, pero también que era hora de que tomara un papel más activo. Javier, ¿puedo ayudar en algo?, preguntó Andrés, su voz era firme. No quiero ser una carga. Javier lo miró, evaluando su determinación. Bien. Necesitaremos provisiones y un vehículo. Si realmente quieres ayudar, prepara todo lo que puedas. Mientras Andrés se dirigía a recoger lo necesario, me quedé hablando con Javier. No puedo dejar que Andrés se ponga en peligro. Me importa demasiado. Él no sabe lo que le espera, la vida que elegiste es peligrosa, y ahora está involucrado. Tienes que tener cuidado, advirtió Javier, su mirada seria. Lo sé, pero no puedo dejarlo atrás. No otra vez, respondí, sintiendo el fuego de la determinación encenderse en mí. Con el plan en marcha, nos encontramos listos para salir. La noche había caído, y la oscuridad era nuestra aliada. Javier nos proporcionó un viejo coche que había mantenido en secreto, y mientras nos sentábamos dentro, la realidad de lo que estábamos a punto de hacer se hizo más pesada. ¿Estás lista?,
preguntó Andrés, su mirada estaba fija en la carretera que se extendía ante nosotros. Sí, respondí, sintiendo que el miedo y la emoción se entrelazaban en mi interior. Es hora de dejar todo esto atrás. Con un último vistazo a la ciudad que había sido mi hogar y prisión, aceleré. Las luces de la ciudad se desvanecieron en el espejo retrovisor y el silencio del camino se convirtió en un refugio momentáneo. ¿A dónde vamos?, preguntó Andrés, mirando hacia la noche. Un lugar seguro, donde podamos pensar en nuestro próximo paso. Javier sabe de un refugio en las montañas, respondí, con mi voz firme. Mientras conducíamos, la tensión era palpable. Cada ruido, cada sombra a nuestro alrededor parecía un recordatorio de que no estábamos a salvo. Pero había algo liberador en la idea de escapar, de dejar atrás las cadenas que me ataban a mi vida anterior. Después de horas de conducir, llegamos al refugio que Javier había mencionado. Era una cabaña aislada, rodeada de árboles y con un pequeño arroyo que corría cerca. El lugar era hermoso, pero la sensación de inseguridad me seguía como una sombra. Es un buen lugar para escondernos, dijo Andrés, y sus ojos brillaban con esperanza. Podemos quedarnos aquí y planear lo que sigue. Mientras comenzábamos a desempacar, una sensación de alivio me invadió. Finalmente, estábamos a salvo. Pero esa sensación de paz fue efímera. La tensión acumulada pronto se transformó en un pesado silencio. Valeria, ¿qué vamos a hacer ahora?, preguntó Andrés, su voz estaba cargada de ansiedad. No lo sé. Necesitamos un lugar seguro, pero también tenemos que pensar en cómo enfrentar a quienes nos buscan, respondí, sintiendo el peso de la responsabilidad en mis hombros. De repente, el sonido de un automóvil acercándose rompió el silencio. Mi corazón se detuvo. Javier, ¿eres tú?, pregunté, pero sabía que no era él. La sensación de peligro se intensificó. Rápido. Tenemos que escondernos, grité, mientras ambos corríamos hacia la parte trasera de la cabaña. El motor se detuvo y escuché voces. La adrenalina corría por mis venas. Valeria, ¿qué hacemos?, preguntó Andrés. Tenemos que prepararnos para lo peor, respondí, sacando el arma que había guardado. La traición de Javier me golpeó con fuerza. Había sido una trampa, y estábamos en el centro de ella. Mientras las voces se acercaban, la tensión era palpable. Sabía que teníamos que actuar rápido. Andrés, escóndete detrás de esa mesa. No te muevas hasta que te lo diga, ordené, sintiendo que la determinación se apoderaba de mí. Las puertas de la cabaña se abrieron de golpe, y un grupo de hombres entró, sus rostros estaban ocultos por la oscuridad. Reconocí a uno de ellos, era un antiguo socio de Javier, un hombre que había estado involucrado en mi vida pasada. La traición corría por sus venas, y sabía que no venían a hacer negocios. Valeria, sabía que vendrías. Te he estado esperando, dijo el hombre, su voz sonaba profunda y amenazante. Tu tiempo ha terminado. ¿Dónde está Javier?, pregunté, intentando mantener la calma. Ya no importa. Él ha hecho su elección y tú harás la tuya, respondió, acercándose lentamente. Andrés, que había estado oculto, salió de su escondite, decidido a enfrentar la situación. No te dejaré hacerle daño, dijo con su voz firme. ¿Y tú quién eres?, preguntó el hombre, despectivamente. Solo eres un estorbo en este juego. Sin pensarlo, disparé al aire, haciendo que todos se detuvieran. Atrás. No se acerquen a él, grité, sintiendo la adrenalina recorrer mi cuerpo. La tensión era palpable, y sabía que el tiempo se estaba agotando. No tengo intención de volver a mi vida anterior. Pero si quieren pelear, tendrán que hacerlo conmigo, dije, sintiendo que el fuego de la determinación iluminaba mis palabras. La confrontación se volvió inevitable. Los hombres comenzaron a moverse, y el caos estalló en la cabaña. Andrés se mantuvo a mi lado, luchando con una fuerza que nunca supe que poseía. Juntos, nos defendimos de los ataques, pero sabía que la situación era crítica.
En medio de la lucha, logré desarmar a uno de los hombres y lo enfrenté. ¿Crees que puedes detenerme? No sabes con quién estás tratando, le dije sintiendo la furia de mi vida pasada fluir a través de mí. Andrés, cúbreme, grité mientras me movía hacia el grupo de hombres, disparando con precisión. Cada tiro era un recordatorio de todo lo que había perdido, de todas las decisiones que me habían llevado a este momento. Finalmente, quedamos cara a cara con el líder de la banda. Tú no eres quien crees que eres, Valeria. Siempre serás una sicaria, dijo, con su voz llena de desprecio. Quizás, pero hoy elijo ser más que eso. Elijo proteger a la persona que amo, respondí, y en ese instante, el eco de mi pasado resonó en mis oídos. La batalla llegó a su fin, y con cada caída, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Al final, solo quedamos Andrés y yo, con el silencio de la cabaña como testigo de nuestras decisiones. Mientras la luz del día comenzaba a filtrarse por las ventanas, caímos al suelo, exhaustos pero vivos. La cabaña estaba en ruinas, pero teníamos la oportunidad de empezar de nuevo. Miré a Andrés, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y esperanza. ¿Estamos a salvo?, preguntó. Por ahora sí, respondí, tomando su mano. Pero necesitamos salir de aquí y encontrar un nuevo camino. Con la primera luz del amanecer, decidimos abandonar la cabaña. Mientras nos alejábamos, sentí que un capítulo de mi vida se cerraba, pero otro comenzaba. La vida que había dejado atrás no podía definirme, y el amor que sentía por Andrés se convirtió en mi mayor fortaleza. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Andrés, su mirada estaba llena de incertidumbre. Donde sea que podamos construir nuestra vida, lejos de las sombras, respondí, con determinación en mi voz. Ya no somos prisioneros de nuestro pasado. Esta es nuestra oportunidad. Y así juntos, comenzamos nuestro viaje hacia lo desconocido. No sabíamos lo que el futuro nos deparaba, pero estábamos dispuestos a enfrentarlo. La vida estaba llena de sorpresas, y por primera vez, sentí que todo era posible. El camino hacia un nuevo comienzo no sería fácil, pero con Andrés a mi lado, sabía que cualquier desafío podría superarse. Las sombras del pasado podían seguirme, pero ya no serían las que marcaran mi destino. La historia de Valeria y Andrés apenas comenzaba, y juntos aprenderíamos a vivir en la luz. El sol se elevaba lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. Mientras conducíamos por carreteras desconocidas, el aire fresco y la promesa de un nuevo día llenaban el interior del coche. Sin embargo, una inquietud persistente se mantenía en mi pecho. ¿Y si nos encuentran?, preguntó Andrés, rompiendo el silencio que había caído entre nosotros. Su mirada estaba fija en la carretera, pero podía sentir la tensión en su voz. Lo sé, respondí, sintiendo que la realidad de nuestra situación se cernía sobre nosotros como una sombra. Pero no podemos vivir con miedo. Necesitamos seguir adelante y encontrar un lugar donde podamos estar a salvo. Andrés asintió, pero sabía que su mente seguía girando en torno a las mismas preguntas. La adrenalina de la batalla aún corría por nuestras venas, pero también había un nuevo tipo de ansiedad, la incertidumbre del futuro. Después de horas de viaje, decidimos detenernos en un pequeño pueblo. Era un lugar que parecía detenido en el tiempo, con calles empedradas y casas de colores pastel. Mientras caminábamos, una sensación de calma se apoderó de mí. Aquí al menos por un momento, podríamos descansar. ¿Te imaginas vivir aquí?, preguntó Andrés, señalando una pequeña cafetería con una terraza que daba a la plaza. Podemos empezar de nuevo. Es una posibilidad, respondí, pero no podía ignorar la responsabilidad que aún pesaba sobre nosotros. Pero necesitamos asegurarnos de que estamos realmente a salvo. No podemos bajar la guardia. Mientras nos sentábamos en la terraza, observando a la gente pasar, el peso de nuestro pasado parecía desvanecerse lentamente. Las risas de los niños jugando y las conversaciones de los adultos creaban una atmósfera que contrastaba con la oscuridad de nuestras experiencias.
Pero en mi mente, el eco de los hombres que habíamos enfrentado seguía presente. Valeria, ¿qué harás si alguien viene a buscarnos?, me preguntó Andrés. ¿Volverás a la vida que dejaste atrás? La pregunta me golpeó con fuerza. Sabía que era una posibilidad. La vida de un sicario nunca se queda en el pasado, y las decisiones que había tomado siempre tendrían consecuencias. No lo sé, respondí con sinceridad. Pero no puedo dejar que eso me defina. Quiero construir algo nuevo, algo que valga la pena. Andrés me miró, y en sus ojos vi un reflejo de mis propios miedos y esperanzas. Entonces, tenemos que hacerlo juntos. Sin importar lo que venga, enfrentémoslo juntos. Mientras hablábamos, un grupo de hombres entró al café. Mi instinto de supervivencia se activó de inmediato. Había algo familiar en su actitud, en la forma en que miraban a su alrededor. «Valeria, ¿estás bien?», preguntó Andrés, notando mi tensión. Sí, respondí, aunque sentía que el aire se volvía más pesado. Solo, tengo un mal presentimiento. Mientras los hombres se acercaban a nuestra mesa, mi corazón latía con fuerza. Sabía que el pasado nunca estaba realmente muerto. «Valeria», dijo uno de ellos, con su mirada fija en mí. «Hacía tiempo que no te veía». El mundo se detuvo. En un instante, todas mis certezas se desmoronaron. Era un antiguo socio, uno que conocía mis secretos. Miré a Andrés, y vi su confusión y su temor. «¿Qué quieres?», pregunté, con mi voz firme, aunque el miedo me invadía. «Solo quiero hablar». «No estás sola en esto. Hay opciones, y hay un camino para ti». «Y para nosotros», dijo el hombre, con su tono persuasivo. Andrés apretó mi mano bajo la mesa, y en ese momento, comprendí que el futuro era incierto. Podíamos quedarnos y enfrentarlo, o huir nuevamente, pero siempre estaríamos atados a las decisiones del pasado. ¿Y si el camino que ofreces es el mismo que me llevó al abismo?, dije, sintiendo que la lucha interna comenzaba de nuevo. Los hombres intercambiaron miradas, y el aire se volvió denso con la posibilidad de una elección. La vida que había dejado atrás parecía estar llamándome, pero a la vez, había una nueva vida que podía construir con Andrés. El desenlace estaba en mis manos. Aceptar el pasado y todo lo que implicaba, o luchar por un futuro que aún no estaba definido. La decisión era mía, y en ese momento, todo lo que sabía era que la historia de Valeria y Andrés aún no había terminado. Mientras consideraba las palabras del hombre, la vida seguía fluyendo a nuestro alrededor, y comprendí que el futuro era tan incierto como el camino que nos había traído hasta aquí. Pero una cosa era clara, no importaba cuán oscuras fueran las sombras del pasado, juntos éramos más fuertes, y la elección de nuestro destino estaba esperando ser hecha. El café, el pueblo y el futuro se extendían ante nosotros, y con una mezcla de esperanza y miedo, supe que este era solo el comienzo de una nueva historia, una que aún estaba por escribirse. El hombre que había hecho su aparición en la cafetería se acercó más, su presencia era intimidante, pero había algo en su mirada que me hizo dudar. «Valeria, sabes que este no es el final. Tienes opciones», dijo, con su voz suave, pero cargada de un poder inexplicable. Andrés me miró, su preocupación era palpable. «¿Qué significa esto?», preguntó, su tono se tornó defensivo. «¿Quiénes son ustedes?». «Solo somos amigos del pasado, tratando de ayudar a Valeria a encontrar su camino», respondió el hombre, ignorando su pregunta. «La vida que llevas no tiene que ser la única opción. Hay un lugar para ti en este mundo, lejos de la violencia, si decides actuar». Mi mente estaba en caos. Las palabras del hombre resonaban en mí, pero también la advertencia de mi propio corazón. «¿Qué es lo que quieres de mí?», pregunté, con mi voz firme, aunque por dentro me sentía tambalear. «Queremos ofrecerte una oportunidad. Hay un nuevo trabajo, uno que no implica derramamiento de sangre. Puedes usar tus habilidades de otra manera», dijo, con su mirada fija en mis ojos. «¿Y por qué debería confiar en ti?», cuestioné, sintiendo que cada palabra era un desafío.
Porque sé quién eres. Sé lo que has pasado. Pero también sé que tienes el poder de cambiar tu destino, dijo, con su tono persuasivo. No tienes que seguir huyendo. Puedes quedarte aquí, hacer lo que amas y vivir sin miedo. Andrés me tomó de la mano, su mirada era inquieta. No podemos confiar en ellos, Valeria. No podemos caer en la trampa nuevamente. Sentí el tirón de las dos realidades. La posibilidad de un nuevo comienzo, de dejar atrás mi vida como sicaria, y la seguridad de huir, de proteger a Andrés. La tensión creció entre nosotros, y el aire se volvió pesado con la incertidumbre. El café era un bullicio de vida, pero para nosotros, el tiempo parecía detenerse. Valeria, piénsalo bien, dijo el hombre, como si pudiera leer mis pensamientos. Puedes tener una vida normal, una vida que siempre quisiste. Solo tienes que dar un paso al frente. Miré a Andrés, tan decidido y preocupado a la vez. Las palabras del hombre resonaban en mi mente, pero la vida que había llevado antes me perseguía. ¿Y si me equivoco? ¿Y si esta es solo otra trampa?, pregunté sintiendo el miedo crecer. Siempre hay riesgos, pero esta es tu oportunidad de tomar el control, respondió. No te quedes atrapada en el pasado. Hay un futuro que te espera, y puedes elegirlo. El silencio se instaló entre nosotros. La gente seguía yendo y viniendo, ajena a la tormenta que se desataba en mi interior. ¿Qué piensas?, preguntó Andrés, con su voz temblando. Necesito tiempo, dije sintiendo que la presión aumentaba. No puedo tomar una decisión así de la nada. Y si no hay tiempo, Valeria, insistió el hombre, su tono volviéndose más urgente. ¿Y si la oportunidad se esfuma y solo queda la sombra de lo que pudiste haber sido? El nudo en mi estómago se apretó. Sabía que el pasado siempre estaría presente, las decisiones que había tomado no desaparecerían. Pero la idea de una nueva vida, de un futuro donde podría ser feliz y estar con Andrés, era irresistiblemente tentadora. A veces, el cambio significa arriesgarlo todo, dije sintiendo que cada palabra pesaba en el aire. Andrés me miró, y en su mirada vi la confianza que había depositado en mí. Lo único que importa es que estés a salvo, Valeria. No quiero perderte, dijo con su voz suave pero firme. Yo tampoco quiero perderte, respondí, sintiendo que la decisión se volvía más clara. Pero no puedo seguir huyendo. Necesito saber si hay una manera de hacer esto sin volver a lo que era. Finalmente, la tensión se disipó un poco, y la decisión empezó a tomar forma en mi mente. Está bien, dije sintiendo que el peso de mis palabras resonaba en el café. Voy a escuchar lo que tienen que ofrecerme. Pero si en algún momento siento que es una trampa, no dudaré en irme. El hombre sonrió, y por un momento, su mirada se volvió más amable. Eso es todo lo que pedimos, Valeria. Ven con nosotros, y te mostraremos que hay un camino diferente. Andrés me miró, con su rostro lleno de preocupación. ¿Estás segura? No quiero que te expongas a más peligro. Quiero intentarlo, Andrés. Quiero creer que hay una salida, respondí, con una determinación creciente. No puedo vivir con miedo para siempre. Mientras nos levantábamos de la mesa, sentí una mezcla de nervios y emoción. Podía sentir que estábamos en la cúspide de un cambio monumental, pero también que el peligro nunca estaba lejos. Salimos del café, y el aire fresco nos dio la bienvenida. Los hombres nos llevaron a un vehículo, y mientras nos acomodábamos dentro, una parte de mí dudaba. ¿Era esta la elección correcta? ¿O simplemente estaba cambiando un peligro por otro? El trayecto fue silencioso, y mientras el paisaje se deslizaba por la ventana, no podía evitar preguntarme qué nos esperaba. ¿Podríamos realmente dejar atrás el pasado? ¿Podría construir un futuro donde la violencia no fuera una constante? Finalmente, llegamos a un edificio en una zona menos concurrida. Era un lugar discreto, y al entrar, el ambiente era diferente. No había signos de la vida que había dejado atrás. Todo parecía más tranquilo, más seguro.
Bienvenidos, dijo el hombre, con su voz llena de satisfacción. Aquí es donde comenzaremos. Hay trabajo que hacer, pero tendrás la oportunidad de construir algo nuevo. Mientras miraba a mi alrededor, sentí una chispa de esperanza. Tal vez esto era lo que necesitábamos. Un nuevo comienzo. Pero una parte de mí seguía alerta, recordando que el pasado no se desvanecería fácilmente. Mientras nos mostraban las instalaciones, no podía evitar sentir que estábamos en un juego peligroso. Mis instintos me decían que debía ser cautelosa. El mundo en el que había vivido era astuto y traicionero, y aunque la oportunidad era tentadora, no sabíamos si realmente podríamos confiar en ellos. Valeria, me dijo Andrés, mientras explorábamos un área de trabajo. ¿Qué pasará si esto no es lo que esperabas? ¿Qué tal si hay más problemas? Lo sé, respondí, sintiendo la presión de su preocupación. Pero estoy dispuesta a intentarlo. Quiero creer que podemos hacer algo diferente. Con el tiempo, la idea de trabajar en un entorno más legítimo se volvió más atractiva. Las oportunidades de usar mis habilidades de manera positiva comenzaron a tomar forma. Sin embargo, la sombra de la traición seguía acechando. Mientras nos instalábamos en nuestro nuevo entorno, me di cuenta de que el futuro era incierto. Las decisiones que habíamos tomado nos habían llevado a este momento, pero el camino por delante no estaba trazado. La vida podría ser diferente, pero siempre habría consecuencias de lo que había dejado atrás. Pasaron semanas y aunque comenzamos a encontrar un nuevo ritmo, el eco del pasado nunca se desvaneció completamente. Recibía mensajes furtivos de personas que conocía, y la vida que había intentado dejar atrás a veces se hacía presente en formas inesperadas. En una de esas noches, mientras miraba las estrellas desde la ventana de nuestro nuevo hogar, sentí una mezcla de paz y ansiedad. La vida había cambiado, pero el miedo seguía ahí latente. Valeria, dijo Andrés, rompiendo el silencio. Siempre habrá un riesgo. Pero lo que hemos construido hasta ahora es real. Sí. Pero el pasado siempre puede regresar, respondí, sintiendo que la incertidumbre se apoderaba de mí. Eso es cierto. Pero también creo que tenemos el poder de decidir cómo enfrentarlo, dijo tomando mi mano. No estamos solos. Estamos juntos en esto. Y en ese momento, comprendí que la vida era una serie de elecciones. Aún en medio de la incertidumbre, había un camino por delante. Podíamos construir un futuro, pero siempre habría una puerta abierta hacia el pasado. Mientras miraba hacia las estrellas, comprendí que la historia de Valeria y Andrés no había terminado. Era un viaje con múltiples caminos y el desenlace estaba en constante evolución. La vida siempre traería desafíos, pero también oportunidades. Y aunque la incertidumbre podía ser aterradora, juntos, estábamos listos para enfrentar lo que viniera. La vida en el nuevo entorno parecía estar tomando forma. Habíamos encontrado un equilibrio y cada día se sentía un poco más ligero. Sin embargo, el pasado nunca estaba demasiado lejos. Un día, mientras revisaba algunos documentos en mi escritorio, un sobre sin remitente llamó mi atención. Mi corazón se aceleró al abrirlo, y dentro encontré una fotografía. Era una imagen de Andrés, tomada en el café donde todo había comenzado. Mi respiración se detuvo al ver una nota escrita a mano que decía, no olvides de dónde vienes, siempre habrá un precio. El terror se apoderó de mí. Al instante, recordé las advertencias de Javier y del hombre que había aparecido en la cafetería. ¿Había sido todo un juego? ¿Era esta una trampa para atraerme de vuelta a la vida que había dejado atrás? Andrés, grité, sintiendo que el pánico comenzaba a invadirme. Él apareció en la puerta, con su expresión preocupada. ¿Qué pasa? Mira esto, le dije extendiendo la fotografía hacia él. Su rostro palideció al ver la imagen. ¿Quién te envió esto?, preguntó, con su voz temblando. ¿Es una amenaza? No lo sé, respondí, sintiendo que la incertidumbre se transformaba en desesperación. Pero debemos actuar rápido.
No podemos quedarnos aquí. Decididos a enfrentar la situación, comenzamos a investigar. Hablamos con algunos de los nuevos colegas, pero la tensión estaba en el aire. Nadie parecía querer involucrarse, y la paranoia crecía. Una noche, mientras revisábamos las grabaciones de seguridad del edificio, lo vi. Era Javier, hablando con el mismo hombre que había hecho la oferta inicial. Mi corazón se hundió al verlos juntos, como si estuvieran conspirando. Es una trampa, murmuré, sintiendo el miedo apoderarse de mí. Están trabajando juntos. Andrés me miró con un horror creciente. ¿Qué significa esto? ¿Qué quieren de nosotros? No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí. Debemos irnos, respondí sintiendo que el tiempo se acababa. Mientras nos preparábamos para salir, el sonido de la puerta principal se abrió de golpe. Javier y el hombre entraron, con sus miradas fijas en nosotros. Valeria, Andrés, no tienen por qué hacer esto. Pueden unirse a nosotros, dijo Javier, con una sonrisa. No vamos a quedarnos para que nos engañen, Javier, respondí sintiendo la determinación crecer. Esto es una trampa. No es una trampa, es una oportunidad, insistió el hombre. Pero si prefieren huir, entonces no habrá otro camino. La tensión en la habitación era palpable, y todo sucedió en un instante. Andrés y yo nos miramos, sabiendo que no había vuelta atrás. No podemos permitir que esto termine mal, le susurré, antes de tomar la decisión que cambiaría todo. Sin pensar, saqué el arma que había mantenido oculta. Quiero respuestas, exigí apuntando a Javier. ¿Qué planean hacer realmente? La sonrisa de Javier se desvaneció, y en su lugar, vi un brillo de sorpresa y desprecio. Nunca debiste involucrarte en esto, Valeria. Te creías más astuta. Pero este juego siempre ha sido más grande de lo que imaginas. Andrés se movió a mi lado, con su presencia firme. No nos dejarás en paz, ¿verdad? Lo siento, amigo. Pero Valeria es un activo valioso. Y nunca dejaré que se escape, dijo el hombre, dando un paso hacia adelante. En un instante, el caos estalló. Disparos resonaron en la habitación y el tiempo se ralentizó. Sentí el pánico en mi interior mientras las balas volaban, pero algo dentro de mí se encendió. No iba a perder a Andrés. Cuando el polvo se asentó, la habitación estaba llena de silencio. Javier y el hombre yacían en el suelo, y el horror de la traición se dibujaba en sus rostros. Pero lo que me paralizó fue lo que vi a continuación. Andrés estaba de pie temblando. En su mano, un arma que no había visto antes. Mi mundo se desmoronó en ese instante. ¿Qué has hecho?, pregunté, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Tenía que protegerte, dijo, con su voz quebrándose. Sabía que esto podía pasar. No quería que te involucraras más. ¿Cómo pudiste hacer esto, Andrés? Esto no era lo que queríamos, grité, sintiendo que la traición se apoderaba de mi corazón. Lo sé, pero no podía arriesgarme. Ellos te habrían encontrado, y yo no podría soportar perderte otra vez, respondió, con su mirada llena de tormento. Las piezas del rompecabezas se unieron en mi mente. Javier había manipulado todo, pero también había un plan oculto de Andrés. ¿Eras parte de esto desde el principio?, pregunté, sintiendo que mis emociones se desbordaban. Solo quería protegerte. Pero me dejé llevar. No sabía que terminaría así, explicó, con su voz llena de desesperación. Mientras la realidad se asentaba, comprendí que la vida que habíamos intentado construir juntos había sido un sueño inalcanzable. La traición venía de todos lados, y el precio que habíamos pagado era más alto de lo que jamás imaginé. De repente, un sonido sutil rompió el silencio. Un teléfono sonó, y nuestros ojos se volvieron hacia la fuente del sonido. Era el teléfono de Javier. Cuando lo levanté, una voz familiar resonó al otro lado de la línea. Valeria, soy yo, Javier. Si estás escuchando esto, significa que las cosas no han salido como esperábamos.
pero hay algo que necesitas saber. Andrés no es quien dice ser. Él ha estado trabajando para mí todo el tiempo. Mis manos temblaron mientras el mundo se desvanecía a mi alrededor. ¿Qué? Balbuceé, incapaz de procesar la revelación. Él te ha estado utilizando para sus propios fines. La vida que has estado construyendo es una ilusión, y el verdadero plan siempre ha sido atraer a los que te persiguen hacia ti, dijo Javier, con su voz llena de satisfacción. Andrés me miró, sus ojos estaban llenos de horror y confusión. Eso no puede ser cierto, Valeria, no le creas. Cállate, grité, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mis pies. ¿Es verdad? ¿Me has estado manipulando todo este tiempo? Andrés abrió la boca para protestar, pero las palabras no salieron. En un instante, todo lo que creía se desmoronó. La vida que había intentado proteger, el amor que pensaba que era verdadero, se convirtió en un laberinto de mentiras. La traición estaba en el aire, y en un momento de desesperación, tomé una decisión. Miré a Andrés, sintiendo que el amor que había defendido se desvanecía. No sé en quién confiar, le dije con lágrimas en los ojos. Mientras me alejaba, sintiendo que el mundo se desmoronaba, comprendí que la historia de Valeria no era solo un cuento de amor. Era un relato de traición, de decisiones equivocadas, y de cómo el pasado siempre encuentra la forma de atraparte. Con el corazón roto, salí de la habitación, dejando atrás el caos que habíamos creado. El futuro era incierto, pero una cosa era clara, la vida que había intentado construir estaba en ruinas. Y mientras el eco de las mentiras resonaba en mi mente, supe que este no era el final, sino un nuevo comienzo, en la búsqueda de la verdad.